Hola otra vez a la gente que esté ahí otra vez por Facebook y que encuentre esta transmisión en vivo. Esta semana, continuando un poco con la recomendación que les hice la semana pasada del libro de Ellos Hablan, de Lidia Cacho, pues el día de hoy encontré este otro libro que también me gustaría recomendarles con otra, en la línea un poco sobre temas de género, pero desde otra perspectiva. Y el libro que les quiero recomendar es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Pero antes de empezar con esta explicación, con esta recomendación, les quería contar una historia. Resulta que había una vez una niña que vivía en una tierra muy lejana llamada Monclova, Coahuila, y que le gustaba mucho leer y en su casa había muchos libros. Y particularmente le gustaba leer libros con biografías de personajes históricos y en una enciclopedia de biografías que había en su casa encontró particularmente que gente que admiraba como autor, como escritores, periodistas, habían estudiado en una escuela que se llamaba Facultad de Filosofía y Letras. Y esta niña, muy curiosa, sabía qué significaba, a qué hacía referencia la palabra letras. Había una facultad donde les enseñaban de literatura a estos personajes, pero no sabía qué significaba la palabra filosofía. Entonces fue a otro diccionario, a un diccionario enciclopédico que había en su casa, y buscó la definición de la palabra que no conocía, que era filosofía, y decía amor a la sabiduría, y una explicación sobre las ramas de la filosofía. 20 años después, esta niña todavía está estudiando filosofía y está tratando de descubrir qué significa esto de la filosofía. Pero lo que quiero decir con esta historia, y que es un poco la historia de por qué descubrí a los 13 años que quería estudiar filosofía, es que ese libro de biografías donde yo había descubierto que periodistas, algunos filósofos que ahora conozco, escritores, habían ido a una escuela que se llama Facultad de Filosofía y Letras, todos ellos eran hombres. Y solamente recuerdo, de hecho, de esa enciclopedia bibliográfica de personas ilustres aquí en México, que solamente había identificado a Rosario Castellanos, que había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras. Y esa anécdota, que algunos de ustedes ya la conocen, me vino mucho a la mente cuando encontré entonces este libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo, y son las historias de 100 mujeres, 100 niñas, no solamente mujeres, 100 niñas y mujeres jóvenes que a lo largo de la historia tienen una vida particular. Y el libro es muy bonito, tiene la ventaja no solamente de que nos comparten la vida de estas 100 mujeres y niñas, sino que también está muy bellamente ilustrado en la historia de cada una de ellas. Entonces, un poco para decirles por qué me gustó tanto, les quiero mencionar que, por ejemplo, al principio dice el libro, bueno, pues a quién le pertenece, en este caso me pertenece a mí, pero por ejemplo al inicio viene, están ordenadas por el nombre por orden alfabético, son las historias de 100 niñas y mujeres y jóvenes que a lo largo de la historia, no en orden cronológico, han hecho una marca en el mundo. Y entonces al principio tenemos a Ada Lovelace y en una página nos narran como si fuera la historia, como un cuento tradicional. Había una vez una niña que le gustaba mucho las matemáticas, la filosofía, los números, y entonces nos empiezan a narrar en una sola página la historia de Ada Lovelace. Y aquí viene al final la fecha de nacimiento, o aproximadamente, la fecha de su muerte y el lugar de origen. En este libro hay científicas, filósofas, de hecho, ahorita les voy a mencionar una, mujeres de todos los países, de todas las condiciones sociales, de
todas las nacionalidades, de todas las etnicidades, que eso es muy importante, y también cada una de las ilustraciones está hecha por 60 distintas ilustradoras, entonces también hay una representación muy importante de la diversidad y de la diversidad que de hecho existe en el mundo, y son modelos a seguir, no solamente para niñas, sino también para mujeres, para jóvenes, y es un libro que creo que es muy importante que podamos compartir en nuestras casas, así como tenemos nuestros, bueno, no sé si todavía en las casas hay enciclopedias, o se acuerdan de este que se llamaba El Tesoro de la Juventud, donde uno tenía acceso a leer la vida y la historia de diferentes personajes. Bueno, este también creo que es como una adición importante que tenemos que hacer a nuestras casas para que niños y niñas conozcan la vida de estas mujeres. Y particularmente tengo un montón aquí señalados, pero brevemente les quiero mencionar las que me llamaron mucho la atención y que creo que son muy importantes de conocer, incluso que yo no conocía. Por ejemplo, bueno, Ada Lovelace es la primera programadora. Gracias a ella podemos comunicarnos de esta manera por computadora. Todo lo que es de programación se debe gracias a ella. Este grupo de mujeres peruanas que se llaman Cholitas Escaladoras, que tienen el propósito de subir las 8 grandes montañas del mundo con sus vestimentas tradicionales. Está la historia de Koi Matis, esta niña transgénero cuyos padres lograron una victoria legal para el reconocimiento dentro de la escuela, dentro de su escuela, de su derecho a utilizar los espacios públicos y ser reconocida como una niña. Este es un caso de hecho actual porque ella nació aproximadamente en el 2007, entonces tiene ya 10 años, entonces hay ejemplos de niñas y jóvenes actuales. También está, entre mis favoritos también está claramente pues Hipatia de Alejandría, esta filósofa y matemática de la antigüedad clásica. Tenemos también, también otra favorita mía, Madame Curie. Y tiene este libro que es un proyecto que se hizo de forma internacional. Contiene también la historia de 3 mujeres mexicanas. En el primero tiene a Eufrosina Cruz, esta mujer indígena oaxaqueña que fue la primera líder en su congreso. ¿Sí? Y entonces tiene aquí la historia de cómo ella desde niña hizo una lucha, todo su esfuerzo para tener una participación política y los logros y los obstáculos que enfrentó. Tiene también a Frida Kahlo, la historia de esta famosa pintora mexicana, y también tiene a Matilde Montoya, que por si muchos no la conocíamos o no la conocen, Matilde Montoya es la primera mujer que estudió medicina en México y también que se tituló como la primera doctora en México por la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí en esta breve historia se narra también los obstáculos y los intereses y su lucha, ¿no?, por convertirse en esta primera doctora en México, apenas el siglo pasado, en el siglo XX. Y al final de este libro, una vez que uno ya lee estas 100 historias, que yo las leí en un día, tiene al final este ejercicio para que escribas tu propia historia. Es decir, así como yo escribí, había una vez una niña en un lugar muy lejano llamado Monclova, Coahuila, que le gustaba mucho leer. Bueno, tiene aquí este espacio para que cada una de nosotras o de los niños y niñas que lean este libro, escriba también su propia historia y haga su propia ilustración y su propio retrato. Entonces es un libro que no tiene pierde, tanto para jóvenes, para niños y niñas. Creo que es un excelente regalo. Está editado por Planeta. Está en un precio muy módico también, muy accesible, y creo que es fundamental
que los modelos a seguir tanto para los niños y niñas y los jóvenes de ahora, incluso para nosotros, sea una guía de inspiración, la lucha en diferentes ámbitos de estas mujeres y niñas y jóvenes. Entonces se los recomiendo mucho y pues gracias por su atención otra vez y nos vemos cuando encuentre otro libro que les quisiera recomendar. Saludos.